El ruido de la retroexcavadora retumbaba en todo el terreno. Era un turno normal, los obreros sudaban bajo el sol mientras las palas levantaban tierra endurecida. El aire olía a polvo y aceite quemado. De pronto, un sonido metálico detuvo todo. La cuchara de la máquina había golpeado algo que no era roca ni tubería. El operador bajó la palanca, confuso, y el capataz ordenó detener la obra. El silencio cayó de golpe, solo interrumpido por el crujido del motor apagándose. Los hombres se acercaron al punto del impacto. Entre la tierra removida, apareció una superficie gris, lisa, imposible de confundir con piedra natural. Al tocarla, un aire helado se filtró desde una grieta, como si debajo hubiera un vacío que llevaba décadas cerrado. Uno de los obreros quiso bromear, pero nadie rió. Todos sentían lo mismo, aquello no debía estar allí. El capataz pidió herramientas más finas. Golpes de martillo comenzaron a astillar la superficie hasta abrir una abertura de apenas unos centímetros. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. El suelo vibró con un murmullo que no parecía provenir de la maquinaria ni del viento. Era un sonido grave, denso, como si algo respirara bajo tierra. Los obreros retrocedieron con los ojos fijos en la grieta que exhalaba polvo frío. Nadie se atrevió a seguir. El capataz, con la voz temblorosa, dio la orden que quedó marcada en todos: parar todo. Nadie toca más esto. La obra quedó suspendida, las máquinas apagadas, los hombres dispersos. Pero el recuerdo de ese aire helado y de esa vibración imposible los persiguió mucho después de haber abandonado el lugar. Ese fue solo el inicio. Lo que encontraron más tarde bajo la tierra obligó a detener construcciones enteras, a sellar accesos, a borrar registros. Historias ocultas que jamás salieron en los informes oficiales, pero que los obreros aún cuentan en voz baja, convencidos de que lo que se liberó ese día no debía ser despertado. El pozo sellado con cemento. El día comenzó como cualquier otro en la obra. Los obreros llegaron temprano, encendieron la maquinaria y el eco de los motores llenó el terreno polvoriento. Era una excavación rutinaria para los cimientos de un nuevo edificio, nada que los sorprendiera después de tantas jornadas enfrentando rocas duras, barro y restos de antiguas tuberías oxidadas que atravesaban la tierra como venas olvidadas. La cuadrilla estaba acostumbrada a todo, hasta a encontrar fragmentos de ladrillos viejos o chatarra enterrada. Pero aquel turno cambió su percepción de lo que significa excavar en lo desconocido. El operador de la retroexcavadora bajó la pala con la misma monotonía de siempre, hasta que un golpe seco detuvo el trabajo. El ruido no fue el de la cuchara contra piedra, ni contra metal industrial. Fue un estruendo sordo, un impacto contra una superficie uniforme y artificial. El capataz levantó la mano y ordenó parar. Todos se acercaron al agujero recién abierto y lo que vieron no se parecía a nada registrado en los planos. A varios metros bajo tierra asomaba una losa de cemento perfectamente pulida, como si alguien la hubiera colocado allí con la intención de sellar algo. Las miradas se cruzaron en silencio. No había registros de construcciones previas en ese terreno, ningún documento hablaba de sótanos o estructuras enterradas. La losa parecía demasiado vieja para ser reciente y demasiado intacta para haber sido erosionada con los años. El capataz, con voz seca, ordenó romperla. Los martillos neumáticos comenzaron a perforar, y el eco que devolvía el cemento era extraño, hueco, como si lo que estuviera debajo no fuera tierra sólida, sino un espacio vacío. Cada golpe resonaba con un retumbar profundo que helaba la sangre de quienes lo escuchaban.
Cuando finalmente lograron abrir una grieta, el aire cambió. Un soplo helado emergió desde abajo, tan frío que empañó los visores de protección de algunos trabajadores. El olor era penetrante, una mezcla de humedad, hierro oxidado y algo más, algo que recordaba vagamente a carne descompuesta. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos lo pensaron. Aquello no era un simple sótano olvidado. El silencio de la cuadrilla fue absoluto, interrumpido solo por el zumbido de los compresores y el martilleo de las herramientas que parecían más lentas, como si dudaran en seguir abriendo el paso. Con un esfuerzo adicional, la losa cedió lo suficiente para iluminar con linternas el interior. Lo que apareció ante sus ojos no fue una bodega ni una cámara técnica. Era un pozo vertical, con paredes de cemento áspero que descendían hacia la oscuridad infinita. Lo perturbador no era su profundidad, sino las marcas que lo cubrían. Arañazos. Decenas, cientos de surcos grabados en la pared, todos en dirección ascendente, como si alguien hubiera intentado escalar desde el fondo. Las huellas eran irregulares, hechas con manos desnudas, con uñas desgastadas hasta sangrar, y otras parecían tan profundas que más de uno pensó que se usaron herramientas rudimentarias. Pero no había lógica. ¿Qué hacía un pozo sellado bajo tierra, y quién había intentado salir de él? Uno de los obreros, incapaz de resistir la tensión, arrojó una piedra al interior para calcular la profundidad. El grupo se inclinó, esperando el eco metálico del impacto contra un fondo duro. Lo que escucharon no fue un simple golpe. Tras el ruido inicial, un murmullo grave se elevó desde lo profundo, un sonido que ninguno había oído jamás bajo tierra. No era viento, no era el retumbar natural de la acústica. Era un suspiro, largo y denso, como si algo aún respirara allí dentro. El corazón de los hombres se aceleró al unísono. Dos retrocedieron de inmediato, otro dejó caer la linterna de los nervios, y el capataz, aunque intentó mantener la calma, tragó saliva con tanta fuerza que todos lo escucharon. La tensión era insoportable. El pozo parecía tener vida propia, como si el aire que escapaba de su interior llevara consigo un mensaje silencioso: no deberían haberlo abierto. El capataz ordenó tapar la abertura y sellarla de inmediato, pero la cuadrilla ya no respondía con la misma disciplina. Algunos se negaban a acercarse, otros murmuraban entre dientes que eso no era seguro, que lo que habían visto no debía quedar expuesto. Esa noche, en la cantina, la historia se expandió como pólvora. Unos aseguraban haber visto una sombra moverse dentro de la oscuridad cuando iluminaron. Otros juraron escuchar golpes secos contra las paredes del pozo, como si algo hubiera respondido a la piedra arrojada. Ninguno durmió tranquilo. Al día siguiente, ingenieros llegaron al lugar y hablaron en voz baja entre ellos. Ordenaron cubrir la abertura y rellenar con tierra, sin dar explicaciones claras. Dijeron que era peligroso, que podía tratarse de un pozo antiguo y contaminado. Pero los obreros sabían que esa era solo una excusa. Lo rellenaron con maquinaria pesada, lo cubrieron con capas de grava, y el terreno volvió a lucir como cualquier otro. Sin embargo, quienes estuvieron allí nunca olvidaron los arañazos en el cemento, ni el aire helado que les rozó la piel. Los obreros cuentan la historia todavía en voz baja, convencidos de que lo que encontraron no era un accidente de ingeniería ni un vestigio de construcción antigua. Era una prisión, un sello colocado para mantener algo encerrado. Y lo más perturbador es que, a pesar del relleno y del silencio oficial, todos coinciden en lo mismo: cuando trabajaban en ese terreno, incluso días después de que lo sellaron,
podían sentir bajo sus botas una vibración débil, como un pulso que se repetía en intervalos. Una advertencia enterrada viva. Hoy, al caminar sobre ese lugar, nadie imagina lo que yace bajo sus pies. Pero los hombres que lo descubrieron saben que, sellado bajo tierra, todavía existe ese pozo. Y lo que alguna vez arañó desesperadamente para escapar puede estar esperando la próxima grieta, el próximo golpe de pala que vuelva a abrir la entrada. La maquinaria que se hundió. El terreno había sido analizado 1000 veces por ingenieros. Los planos decían que era estable, que no había riesgos de hundimiento ni cavidades ocultas. Para los obreros, aquello era simplemente tierra dura que necesitaba ser removida a golpe de maquinaria pesada. Un bulldozer avanzaba con normalidad cuando comenzó a vibrar de una manera que no correspondía al motor. Al principio fue un temblor leve, como si las orugas patinaran sobre grava suelta. El operador pensó que había golpeado una roca y bajó más la pala para abrir camino. Pero el suelo respondió con un gemido largo y profundo, como si se resquebrajara desde dentro. Los trabajadores alrededor dieron un salto hacia atrás cuando vieron que la máquina descendía unos centímetros. El bulldozer se inclinó de golpe y parte de su peso quedó atrapado en un socavón recién abierto. El operador intentó acelerar para liberarlo, pero el terreno se desmoronaba bajo las orugas como si estuviera hueco. Con gritos desesperados, varios obreros corrieron para ayudar, lanzando cuerdas y asegurando la máquina con otra retroexcavadora. El estrépito metálico retumbaba en el aire. Finalmente lograron estabilizar el vehículo, pero el suelo ya no era un terreno confiable. Había un vacío escondido bajo la capa superficial. Con cuidado, comenzaron a limpiar la zona alrededor del socavón. La tierra se deslizaba con facilidad hacia una cavidad oscura, revelando una especie de túnel que se extendía bajo el terreno. No era un hueco natural. Las paredes estaban revestidas con piedra tallada, y en ellas se distinguían símbolos grabados con precisión. Ninguno de los hombres pudo reconocerlos. Eran figuras geométricas, espirales entrelazadas y marcas que parecían ojos repetidos una y otra vez a lo largo del muro. Lo más inquietante era el estado de conservación. Pese al paso del tiempo, las inscripciones lucían frescas, como si hubieran sido talladas apenas días antes. El capataz, incrédulo, pidió que descendieran linternas para ver mejor. El haz de luz apenas rozó la superficie y reveló algo más perturbador: el túnel no era corto. Se extendía en línea recta hacia la oscuridad, como si formara parte de una red subterránea más grande. El aire que emergía era frío y húmedo, pero tenía un olor extraño, una mezcla de piedra mojada y óxido. Uno de los obreros murmuró que también olía a ceniza. La tensión aumentó cuando el bulldozer, aún asegurado con cuerdas, volvió a vibrar bajo el peso del suelo debilitado. Fue entonces cuando varios juraron escuchar un sonido proveniente de la cavidad, un retumbar bajo, irregular, como pasos resonando en la distancia. El capataz gritó que todos se apartaran y ordenó suspender de inmediato el trabajo. Pero el miedo ya estaba sembrado. Los hombres no solo temían al colapso del terreno, sino a lo que pudiera encontrarse al fondo de aquel pasaje imposible. Esa noche, en el campamento, los rumores se propagaron. Algunos aseguraban que habían visto movimiento en el túnel, como sombras que se deslizaban en dirección contraria a la luz. Otros afirmaban que los símbolos grabados parecían cambiar de forma cuando se los miraba demasiado tiempo, como si estuvieran vivos. Nadie se atrevió a volver al lugar al día siguiente sin que hubiera una orden oficial.
Cuando llegaron ingenieros externos para evaluar el terreno, cerraron la zona con lonas y restringieron el acceso. Los obreros fueron reubicados en otras áreas. Semanas más tarde, la obra se detuvo sin explicación. En los registros quedó asentado que había un problema geológico, nada más. Pero los hombres que estuvieron allí saben la verdad, lo que había bajo ese suelo no era una falla natural. Era una estructura construida con intención, oculta a varios metros de profundidad. Y en las noches más silenciosas, algunos juran que, si te acercas a ese terreno abandonado, puedes escuchar el eco de golpes metálicos que suben desde lo profundo, como si algo en ese túnel siguiera vivo y en movimiento, esperando a que alguien vuelva a abrirle camino. Los huesos que no eran humanos. El tercer hallazgo ocurrió cuando la cuadrilla trabajaba en la nivelación del suelo. Era una jornada pesada, con polvo suspendido en el aire y el estruendo de la maquinaria resonando en cada rincón del terreno. Las palas mecánicas removían tierra endurecida y los camiones la cargaban sin pausa. Fue entonces cuando un obrero, al clavar su pala manual en un rincón apartado, encontró resistencia. Creyó que era un pedazo de madera o una piedra grande, pero al apartar el polvo, lo que apareció fue algo distinto, un hueso largo, demasiado largo para pertenecer a un animal común. Al principio pensaron que era el resto de algún ganado enterrado tiempo atrás. No era raro en zonas rurales. Pero la confusión creció cuando siguieron desenterrando más piezas. Los huesos no tenían proporción reconocible. Había fémures que superaban en tamaño cualquier registro humano, costillas demasiado curvas, cráneos deformes con cavidades oculares desproporcionadas. Uno de los trabajadores, con experiencia en caza, aseguró que aquello no era de ningún animal conocido. El silencio se apoderó del grupo mientras la pila de huesos crecía frente a ellos. El capataz ordenó detener las máquinas en ese sector y llamar a los ingenieros. Mientras esperaban, algunos obreros no resistieron la tentación de observar más de cerca. Uno de los cráneos tenía una mandíbula extrañamente alargada, con piezas dentales que no coincidían con nada que hubieran visto antes. No eran colmillos de bestia ni dientes humanos. Eran como estructuras híbridas, afiladas y planas al mismo tiempo, hechas para desgarrar y triturar con brutal eficacia. Otro cráneo mostraba fracturas antiguas, pero lo inquietante era que las marcas parecían haber sido hechas desde dentro hacia afuera, como si algo hubiera intentado escapar de su propio cuerpo. Algunos comenzaron a murmurar hipótesis. Que podían ser restos de experimentos clandestinos, que tal vez correspondían a un cementerio indígena desconocido, que incluso podía tratarse de una fosa de guerra. Pero ninguna explicación satisfacía lo que veían con sus propios ojos. Los huesos eran demasiado anómalos, demasiado distintos. La lógica no alcanzaba. Cuando llegaron los ingenieros, ordenaron cubrir los restos con lonas y prohibieron a los obreros hablar del asunto. Prometieron que llamarían a especialistas para un análisis. Sin embargo, lo único que sucedió fue que un camión llegó esa misma noche y retiró todo el material en cajas selladas. Nadie supo a dónde fueron a parar. Al día siguiente, el terreno estaba limpio, como si nada hubiera ocurrido. Se dio la orden de continuar con la obra, pero los obreros se negaron a trabajar en ese sector. Lo más perturbador vino después. Varios trabajadores comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Soñaban con figuras largas y delgadas que se movían bajo tierra, arrastrando sus huesos imposibles por túneles estrechos. Despertaban sudando, con la sensación de haber escuchado crujidos y chasquidos óseos a su alrededor.
Uno de ellos juró que, mientras excavaba en otro sector, sintió un crujido bajo sus botas como si hubiese pisado huesos aún enterrados. La historia se filtró poco a poco. Nadie podía mantener en silencio lo que había visto. Se hablaba de restos que no correspondían ni a humanos ni a animales. Un rumor creció entre la cuadrilla, que lo que habían encontrado era la evidencia de algo que vivió mucho antes que nosotros, algo que fue sepultado a propósito para que nunca volviera a salir. El hallazgo no era un accidente arqueológico, era una advertencia. Hoy, ese sector de la obra permanece rodeado por un muro de concreto improvisado. Oficialmente se cerró porque el suelo estaba inestable. Pero los obreros que estuvieron allí saben que la verdadera razón no era geológica. Era el miedo. Porque una cosa es desenterrar huesos humanos, restos que cuentan la historia de los que nos precedieron. Otra muy distinta es encontrar huesos que no pertenecen a ninguna especie conocida, huesos que parecen diseñados para encajar en cuerpos que jamás deberían haber existido. Y lo más aterrador es pensar que, si aparecieron en ese terreno, puede que haya más en otros lugares, esperando a que alguien los desentierre. La caverna iluminada. La excavación debía ser simple, abrir un tramo profundo para instalar ductos de drenaje. El terreno parecía estable, compacto, sin anomalías. Pero cuando la pala de la retroexcavadora arrancó una porción de tierra endurecida, se abrió una oquedad inesperada. La vibración del impacto provocó un derrumbe parcial, y lo que apareció fue la entrada a una cavidad subterránea. Los obreros se agolparon alrededor del boquete, y lo que vieron desde arriba les heló la sangre. Allí abajo, en las entrañas del terreno, se extendía una caverna natural que no aparecía en ningún plano geológico. Hasta ese momento todo parecía una rareza geológica más, pero lo que hizo que los hombres se miraran con el miedo reflejado en sus ojos fue otra cosa: la caverna estaba iluminada. Una luz tenue, de un resplandor verdoso, emanaba desde las paredes húmedas como si estuvieran cubiertas por algún tipo de material fosforescente. El brillo no era constante. Palpitaba, como si respondiera a una respiración invisible. Uno de los obreros juró que la luminosidad aumentaba cuando alguien hablaba en voz alta y se apagaba cuando guardaban silencio. La impresión de que el lugar estaba vivo los mantuvo paralizados. El capataz, intentando recuperar el control, ordenó que bajaran cuerdas y linternas. 2 hombres aceptaron descender unos metros para inspeccionar. Mientras bajaban, el resplandor parecía moverse con ellos, como si los guiara en la oscuridad. Una vez dentro, notaron que el aire era más frío, casi húmedo, cargado con un olor metálico. La luz provenía de formaciones en las paredes, pero al mirarlas de cerca descubrieron que no eran minerales. Eran filamentos blandos, como raíces o fibras orgánicas que latían suavemente. Uno de los hombres extendió la mano para tocarlas, pero en ese instante escucharon un murmullo. No era el eco de sus voces. Venía desde más adentro, como si alguien hablara en un idioma irreconocible, susurrando sílabas arrastradas. El murmullo se convirtió en un coro tenue, apenas audible, que se multiplicaba en distintas direcciones. Los hombres se miraron pálidos, y antes de perder la calma treparon por las cuerdas hasta la superficie. Los que estaban arriba los recibieron con incredulidad. Su respiración era agitada, sus manos temblaban. Cuando contaron lo que habían oído, nadie quiso repetir la experiencia. El capataz reportó lo ocurrido y pidió suspender el trabajo en esa área. La respuesta de los ingenieros fue fría, clasificaron el hallazgo como caverna bioluminiscente y ordenaron continuar con la obra.
Pero esa noche, los obreros que habían bajado no pudieron dormir. Escuchaban los murmullos en su cabeza, frases que no comprendían pero que parecían dirigirse a ellos. Uno de ellos se despertó gritando, asegurando que había visto la caverna entera en sueños, con figuras altas y delgadas moviéndose entre los filamentos luminosos. Al día siguiente, cuando intentaron sellar el boquete con maquinaria pesada, ocurrió algo inexplicable. Las luces de los generadores fallaron al unísono, dejando el sitio en penumbras por varios segundos. Los hombres, aterrados, juraron que el resplandor verdoso se filtraba hacia la superficie, iluminando sus rostros desde abajo. El generador se restableció, pero ninguno quiso acercarse de nuevo al agujero. Finalmente, el área fue cubierta con placas de acero y toneladas de tierra. Oficialmente, quedó registrado como una zona de riesgo geológico. Sin embargo, los obreros saben la verdad. La caverna sigue ahí, respirando bajo el suelo, latiendo en silencio con esa luz imposible. Y cada vez que alguno de ellos recuerda el murmullo de aquella noche, siente que no fue un simple eco, sino voces que esperaban ser escuchadas. Voces que quizás siguen repitiendo el mismo mensaje, aguardando a que alguien vuelva a abrirles la entrada. La caja de hierro enterrada. El día amaneció como cualquier otro en la obra. Los camiones rugían, las retroexcavadoras abrían el terreno y los obreros seguían el ritmo mecánico de siempre. Pero a media mañana, uno de los golpes de pala no devolvió tierra ni piedra, sino un estruendo metálico que hizo vibrar el suelo. El operador detuvo la máquina de inmediato. Los obreros se acercaron y comenzaron a limpiar con palas y picos, hasta que apareció una superficie oscura, rectangular, enterrada a más de 4 metros de profundidad. No era una tubería ni una vieja estructura industrial. Era una caja de hierro, inmensa, con bordes corroídos y remaches que delataban una fabricación muy antigua. El capataz, intrigado, pidió que retiraran más tierra alrededor. Poco a poco, la silueta quedó al descubierto. La caja tenía más de 3 metros de largo y estaba cubierta de tierra endurecida, como si hubiese sido enterrada deliberadamente para permanecer oculta. Ningún plano mencionaba algo semejante. Al golpearla con herramientas, el sonido retumbaba hueco, como si dentro hubiera espacio. Eso desató la curiosidad, pero también un miedo silencioso. Intentaron abrir una de las esquinas con palancas y martillos. El metal estaba corroído pero seguía siendo sólido. Tardaron horas en forzar una pequeña abertura. Fue entonces cuando todos retrocedieron de golpe. Un olor insoportable escapó por la grieta, un hedor tan penetrante que provocó arcadas inmediatas. No era el típico olor a óxido ni a tierra húmeda. Era un aroma denso, similar a carne podrida y azufre mezclados, un olor que parecía impregnarse en la piel. Varios cubrieron sus bocas con trapos, otros simplemente se alejaron, negándose a seguir. Uno de los hombres, con el rostro tenso, decidió iluminar el interior con una linterna. El rayo de luz atravesó la grieta y reveló objetos deformados, envueltos en telas negras que se deshacían al contacto con el aire. No parecían herramientas ni restos industriales. Algunos tenían la forma de cuerpos pequeños, encogidos, otros parecían fragmentos óseos envueltos en vendas apretadas. Lo peor fue ver que algunos de esos bultos tenían marcas grabadas en la tela, símbolos extraños dibujados con pintura rojiza que aún se distinguía después de décadas. El capataz dio la orden inmediata de detener todo. Dijo que aquello no era asunto de la obra, que debían esperar a las autoridades. Pero esa llamada nunca se hizo.
Esa misma noche llegaron camiones indistintivos, con hombres que no eran parte de la cuadrilla ni de la empresa. Descargaron equipos, movieron la caja con grúas y la cargaron en vehículos pesados. Los obreros fueron apartados a la fuerza. A la mañana siguiente, la caja había desaparecido y en el lugar había un cráter cubierto apresuradamente con tierra fresca. Los rumores estallaron entre los trabajadores. Algunos aseguraban que la caja era un ataúd masivo diseñado para contener algo que no debía volver a ver la luz. Otros creían que eran restos de un culto antiguo, ofrendas enterradas en secreto. Lo cierto es que ninguno pudo olvidar el olor, ni las telas negras que parecían vibrar con la corriente de aire. Días más tarde, varios obreros comenzaron a enfermar. Dolores de cabeza intensos, pesadillas repetidas en las que veían la caja abrirse lentamente desde dentro, con figuras delgadas emergiendo en silencio. Algunos juraban escuchar golpes metálicos bajo sus camas al intentar dormir. Ningún médico encontró explicación. La obra se suspendió de manera indefinida. Oficialmente, el terreno fue declarado inestable para construcción. Pero los hombres que estuvieron allí saben que esa no era la verdadera razón. La caja no se hundió por accidente ni fue arrastrada por error geológico. Fue colocada allí a propósito, como un sello, como un cofre sellado con algo que debía permanecer oculto bajo tierra. Y la forma en que se la llevaron, en plena noche, con tanto sigilo, solo confirmó lo que todos temían, que quienes la enterraron sabían perfectamente lo que contenía y también sabían que nunca debía ser abierta. Hoy, nadie trabaja en ese lugar. El terreno luce abandonado, pero los obreros que lo vivieron cuentan la historia con la voz baja, con la certeza de que la caja de hierro no fue destruida. Fue trasladada. Y si fue trasladada, significa que ahora descansa en algún otro lugar, esperando a que alguien vuelva a cometer el mismo error y rompa otra vez el sello que nunca debió abrirse. El túnel que no aparecía en planos. Las máquinas rugían con normalidad, removiendo capas de tierra compacta para abrir el camino de los cimientos. Todo parecía avanzar según lo previsto, hasta que la pala de la excavadora se hundió en un sector más blando de lo habitual. Al retirar la tierra, apareció una pared de ladrillo perfectamente alineada, vieja pero en estado casi impecable. No figuraba en ningún plano ni en los registros de construcciones anteriores. Era como si una parte de la ciudad hubiese estado enterrada bajo sus pies sin que nadie lo supiera. El capataz ordenó que retiraran la tierra con cuidado. Al hacerlo, descubrieron una entrada semicircular que llevaba a un pasaje oscuro. Los ladrillos estaban unidos con un mortero tan resistente que parecía reciente, pero los obreros sabían que aquello llevaba ahí mucho más tiempo del que cualquiera podía imaginar. El túnel se extendía en línea recta, y el aire que salía de él era frío, húmedo y pesado, como si viniera de un lugar que llevaba siglos sin ser perturbado. Con linternas, varios hombres se asomaron. Lo que vieron fue aún más desconcertante. El piso estaba cubierto de un polvo fino, pero no estaba intacto. Había huellas. No parecían modernas, pero tampoco estaban borradas por completo. Eran marcas de botas, de pies descalzos y hasta de algo más extraño, como arrastres alargados que serpenteaban por el suelo. El pasillo se prolongaba en la oscuridad con una simetría perfecta, demasiado precisa para haber sido hecha a mano sin herramientas avanzadas. Uno de los obreros, nervioso, quiso aventurarse unos metros dentro. Avanzó despacio, iluminando las paredes. Descubrió símbolos grabados en algunos ladrillos, círculos entrelazados, líneas en zigzag y figuras semejantes a ojos.
El silencio era tan intenso que podía escuchar su propia respiración rebotar en las paredes. De pronto, sintió un cambio en el aire, como una corriente helada que soplaba desde lo profundo. Se detuvo de golpe y escuchó algo más, un goteo. Pero al iluminar el piso, notó que no había agua. El sonido venía de más adelante, acompañado de un eco irregular, como pasos que no eran los suyos. Salió corriendo y se negó a volver a entrar. El capataz informó a los ingenieros, quienes, en lugar de registrar oficialmente el hallazgo, ordenaron tapiar la entrada. Argumentaron que era un túnel viejo y peligroso, un riesgo estructural. Los obreros no discutieron, pero la forma en que los ingenieros se apresuraron a sellarlo levantó sospechas. No querían estudiarlo, querían ocultarlo. Esa misma noche, varios hombres aseguraron que escucharon golpes metálicos provenientes del interior, como si alguien trabajara desde el otro lado del muro recién tapiado. Los rumores crecieron. Algunos decían que el túnel era parte de un antiguo sistema de catacumbas olvidadas. Otros aseguraban que era un acceso secreto utilizado por organizaciones clandestinas y que había sido cerrado a la fuerza. Lo más inquietante fue lo que afirmó un obrero que había alcanzado a iluminar el fondo por unos segundos antes de salir corriendo. Juró haber visto una puerta de hierro, medio cubierta por polvo, con marcas de uñas en la superficie, como si alguien hubiera rascado desesperadamente para salir. La obra continuó en otros sectores, pero ese lugar quedó sellado para siempre. O al menos eso creyeron. Porque semanas después, al pasar por encima del área clausurada, varios trabajadores escucharon un golpe sordo bajo sus pies, como un eco que respondía a sus pasos. Ninguno quiso volver a preguntar qué había en ese túnel, porque todos sabían la verdad, lo que fuera que se ocultaba ahí abajo no estaba abandonado. Estaba esperando. La vibración bajo la tierra. El terreno estaba aparentemente firme, con capas de arcilla compacta y grava que aseguraban estabilidad para el proyecto. Los ingenieros habían certificado que no había riesgo de hundimientos ni filtraciones. Sin embargo, al iniciar las excavaciones más profundas, los obreros comenzaron a notar algo que no encajaba con la normalidad. No era un sonido ni un olor extraño esta vez. Era una vibración. Una especie de pulso que recorría el suelo bajo sus botas, rítmico pero irregular, como si algo estuviera moviéndose en lo más profundo de la tierra. Al principio lo atribuyeron a la maquinaria. Pero cuando los motores se apagaban, la vibración seguía ahí, débil pero constante, como el latido de un corazón enterrado. Algunos trabajadores juraron que podían sentirla subir por las piernas, un cosquilleo helado que terminaba en el estómago. Lo más inquietante era que parecía intensificarse siempre al final de la jornada, cuando la cuadrilla estaba más cansada y el silencio del terreno se imponía sobre el bullicio. Una tarde, mientras cavaban una zanja de varios metros de profundidad, la vibración se volvió tan fuerte que las paredes del socavón comenzaron a crujir. La tierra se desprendía en pequeños fragmentos, cayendo como si algo desde abajo empujara contra la superficie. Los obreros, aterrados, salieron de inmediato. Apenas alcanzaron a apartarse cuando una parte del suelo colapsó, abriendo un agujero oscuro que exhalaba aire caliente. El capataz intentó mantener el control, pero el pánico ya había comenzado. Uno de los hombres, con linterna en mano, se atrevió a asomarse. La luz apenas penetraba unos metros, iluminando rocas húmedas. Entonces ocurrió lo que todos recordaron con terror, un rugido profundo emergió desde el interior. No era un sonido de tierra resquebrajándose ni de maquinaria resonando.
Era un sonido vivo, un bramido ahogado que subió como un golpe de aire y estremeció hasta las vigas metálicas cercanas. La linterna cayó de las manos del obrero y rodó hacia el borde, apagándose al instante. El silencio que siguió fue aún peor. Todos esperaban un nuevo estruendo, un segundo rugido, algo que confirmara lo que habían escuchado. Pero lo único que quedó fue la vibración, más marcada que nunca, como si la tierra misma respirara bajo ellos. Esa noche nadie quiso dormir en los barracones cercanos. Algunos aseguraron que desde sus catres sentían el mismo pulso subiendo por las estructuras de hierro, como si el suelo se comunicara con cada objeto apoyado sobre él. Los ingenieros intentaron justificarlo con explicaciones técnicas, filtraciones de agua, movimientos de placas, gases acumulados. Pero ninguna teoría encajaba con lo que los obreros habían presenciado. Si hubiera sido gas, la fuga se habría sentido en el aire. Si fuera agua, la vibración habría sido uniforme, no rítmica como un latido. Lo que habían escuchado era algo más. Algo que parecía vivo. La zanja fue rellenada a toda prisa. Nadie quiso seguir trabajando allí. Sin embargo, las jornadas siguientes fueron aún peores. Cada vez que una pala golpeaba el suelo, la vibración respondía con más fuerza. A veces el terreno temblaba de manera tan precisa que coincidía con los pasos de los hombres, como si imitara su andar. Otros dijeron que, al apoyar la oreja en el suelo, podían escuchar un murmullo grave, semejante a un ronquido profundo. Con el tiempo, la obra se detuvo sin motivos claros en los informes oficiales. Pero los obreros saben por qué. Bajo esa tierra no había una falla geológica. Había algo más, algo que latía en la oscuridad y que no debía ser despertado. Algunos todavía dicen que, si pasas cerca del lugar en plena noche, puedes sentir como el suelo palpita bajo tus pies, un recordatorio de que no estamos solos sobre la tierra, sino caminando sobre algo que nunca quiso ser descubierto. El obrero que no regresó del socavón. La grieta apareció de la nada después de una lluvia intensa. El suelo se abrió con un crujido sordo, dejando un socavón profundo en el centro de la obra. Los ingenieros ordenaron revisarlo antes de continuar con la construcción y uno de los obreros más experimentados se ofreció a descender. Llevaba años en trabajos de excavación, no le temía a la oscuridad ni a los espacios confinados. Ató una cuerda a su cintura, encendió la linterna y bajó con calma mientras sus compañeros lo observaban desde arriba. Su voz se escuchaba clara, describiendo lo que veía, hasta que, de pronto, todo cambió. Los hombres en la superficie lo vieron desaparecer en la negrura. La cuerda se tensaba y se aflojaba conforme avanzaba, pero la voz del obrero comenzó a sonar distorsionada, como si viniera desde más lejos de lo que la profundidad permitía. Aseguraba que el socavón no terminaba en un simple agujero. Hablaba de túneles laterales, de paredes húmedas cubiertas con marcas irregulares. Dijo que había símbolos en la roca, extraños dibujos que parecían hechos con las uñas. La cuadrilla escuchaba en silencio, con los ojos fijos en la cuerda. Entonces se hizo un silencio absoluto. Lo llamaron varias veces por la radio, gritaron su nombre, pero no hubo respuesta. De repente, la cuerda se tensó con una fuerza brutal, como si alguien tirara desde abajo. Los hombres intentaron sostenerla, pero una presión extraña la cortó de golpe, como si una cuchilla invisible la hubiese seccionado. Lo único que subieron fue el extremo deshilachado, húmedo y frío, como si hubiera sido arrastrado por manos que no pertenecían a ningún ser humano. El pánico se apoderó de la obra. Nadie quiso volver a mirar dentro del socavón,
pero la linterna del obrero seguía encendida. Se veía un pequeño haz de luz moviéndose de un lado a otro en lo profundo, como si alguien la agitara, hasta que finalmente se apagó. Los ingenieros intentaron explicar lo sucedido como un accidente, aseguraron que la cuerda estaba dañada y que el obrero había quedado atrapado por el derrumbe. Pero los que estuvieron allí saben que no fue así. La cuerda estaba en perfecto estado, y lo que la cortó no fue tierra ni roca. Fue algo más. Durante semanas, los trabajadores juraron ver destellos en la oscuridad cada vez que pasaban cerca del socavón. Luces pequeñas, como la linterna perdida, que parpadeaban durante segundos antes de desvanecerse. Algunos escucharon golpes metálicos, como si alguien golpeara desde dentro de la tierra, pidiendo salir. Otros afirmaron haber oído el nombre del obrero susurrado entre el viento de la madrugada. El miedo creció tanto que varios abandonaron sus puestos. Finalmente, el agujero fue rellenado con toneladas de tierra y cemento, sellado bajo una capa de concreto armado. Oficialmente quedó registrado como un terreno inestable. Pero los obreros saben lo que pasó en realidad. Saben que uno de los suyos descendió con linterna y cuerda, y nunca regresó. Y lo que es peor, están convencidos de que lo que se lo llevó sigue allí abajo, moviéndose bajo tierra, esperando al próximo que tenga la osadía de asomarse. Hoy, quienes cuentan esta historia bajan la voz al mencionar su nombre. No por respeto, sino por miedo. Porque muchos creen que al pronunciarlo en voz alta, algo bajo el suelo podría escucharlo y responder. Y si alguna vez pasas por ese terreno en silencio, tal vez sientas una vibración bajo tus pies, como un recordatorio de que alguien sigue atrapado allá abajo, con la linterna apagada y las uñas marcadas en la roca, esperando una salida que nunca llegará. Las obras de construcción suelen levantar edificios, carreteras y fábricas, pero también levantan secretos. Bajo la tierra no solo hay piedra y barro. Hay pozos sellados con cemento que muestran arañazos de quienes intentaron escapar. Hay túneles que no aparecen en ningún plano y que, sin embargo, respiran como si aún fueran usados. Hay huesos imposibles, de cuerpos que nunca existieron en nuestros registros. Hay cajas de hierro enterradas a propósito, con olores que enferman a quienes se atreven a abrirlas. Hay cavernas que iluminan con su propia luz y que murmuran lenguas desconocidas. Y está la vibración, ese latido bajo los pies, que recuerda que lo enterrado sigue vivo. Cada historia que escuchaste tiene un detalle en común: los obreros abandonaron sus máquinas, dejaron caer sus palas, callaron sus voces. Hombres acostumbrados al ruido, al polvo, a enfrentar la dureza de la tierra, confesaron que lo que hallaron los hizo retroceder. ¿Qué clase de secreto obliga a suspender una obra millonaria? ¿Qué fuerza puede silenciar a cuadrillas enteras de trabajadores que nunca temieron a nada? Las respuestas no están en los informes oficiales, porque fueron borradas, ocultadas o reescritas. Están en los recuerdos de quienes aún tiemblan al contarlas. Lo más inquietante no es lo que se descubrió en esos lugares. Es lo que permanece oculto bajo nuestros pies en este mismo instante. Caminamos sobre calles, casas y parques convencidos de que todo descansa sobre un terreno firme. Pero si en cualquier excavación puede aparecer un túnel fresco, un pozo respirando o una caja que nunca debió ser abierta, ¿qué tanto de lo que creemos estable es en realidad una ilusión? Tal vez la próxima obra que se detenga cerca de tu casa no se deba a problemas técnicos, sino a algo que no quieren que veas. Tal vez lo que está enterrado en tu ciudad lleva esperando siglos a que una máquina lo despierte. Y si los obreros que lo encontraron no se atrevieron a seguir,
¿Qué pasaría contigo si fueras el primero en mirar dentro? Las historias que escuchaste hoy son solo una parte de lo que yace oculto. Lo que está enterrado en silencio es mucho más grande, mucho más oscuro y, lo más probable, mucho más peligroso. Mantente atento, porque los relatos que aún no se han contado son los más prohibidos. Y pronto estarán aquí. No querrás perdértelos.